situación de la economía y al sector de los más vulnerables en esta crisis que tiene la República Argentina con aumento de precios y los que padecen más, los que ganan menos, son los jubilados. Fíjense ustedes que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ha realizado un informe con una proyección para lo que va a ser el año 2019. Lo tenemos de invitado a Valentín Mongi, pertenece justamente al instituto, es economista. Le vamos a agradecer la gentileza de haber venido al programa y le vamos a consultar, bueno, la inquietud, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué les espera al sector de los jubilados para este año? Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Buenas noches. Bueno, el análisis que ustedes han realizado, el informe, si uno lo detalla, es más que preocupante, ¿no? Contemos un poco. Y sí, el informe en realidad busca dar luz a lo que va a ser el panorama de los jubilados en lo que resta de 2019, ya definido el esquema de actualización en el primer semestre del año. Ya con el dato que se dio a conocer antes de ayer del RIPTE del mes de diciembre, se puede avisorar cuál va a ser el aumento en el mes de marzo, que va a ser del 11,8%, y en el mes de junio, que va a ser alrededor del 10,8%. Estamos hablando de jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Sí. Entonces, lo que buscamos hacer en el instituto fue crear escenarios de actualización de haberes para lo que resta del segundo semestre del año, los aumentos de septiembre y diciembre, y ver cómo quedarían parados los jubilados frente a la inflación. Bueno, los resultados del informe nos dieron que en el primer semestre del año van a perder, digamos, la tasa de actualización de los haberes jubilatorios se ubicar por encima de la inflación, lo cual ya con el arrastre de lo que viene perdiendo en 2018 es preocupante. Y recién en la segunda parte del año, si se da el caso de una baja en la inflación, los jubilados podrían comenzar a recuperar el poder adquisitivo, pero no recuperarían lo perdido en el primer semestre del año. Por lo tanto, finalizarían en 2019 en una situación peor que en la que terminó en 2018. Claro, eso iba a preguntar, ¿no? Si uno tiene que comparar año con otro, 2019, proyectando al cierre a lo que fue 2018, que ya fue los jubilados el sector que más la padeció. Por ahí uno, cuando habla de economía, se fija en el tema del dólar, si sube, si baja, Sí. si cae la bolsa o no, pero en el medio hay un sector que es muy vulnerable, que es los jubilados, que son los que menos ganan. Sí, sí, sin duda. Los jubilados y también hay otros sectores, el sector informal, que también tiene poder de negociación, entonces también es un sector bastante castigado cuando hay épocas de crisis, cae el nivel de actividad. Y en el caso de los jubilados, en el año 2018 terminaron con una caída del poder de compra del orden del 7%. Hay distintos escenarios porque hay jubilados que percibieron un bono en marzo de 2018 por la cuestión del empalme en la fórmula, luego de la sanción de la reforma previsional en diciembre de 2017, pero estamos hablando alrededor de una pérdida del 7% del poder adquisitivo en 2018. Y para este año las proyecciones en el escenario más optimista nos dan una pérdida de alrededor del 1,5% y en un escenario un poco más moderado de una pérdida del 2,5%. Este aumento que se ha anunciado justamente esta semana que va a impactar con el aumento que por ley van a tener en marzo, Sí. ¿no compensa en nada? Y no, lamentablemente no, más aún con el dato que se conoció esta tarde de inflación de enero que arrojó el 2,9%, nosotros el trabajo lo hicimos con una inflación del 29% punta a punta y con una inflación mensual ahora en estos días del 2,7%, o sea, de estos meses, por lo menos el primer trimestre, y ya la inflación de enero te dio por encima de la media que nosotros habíamos utilizado, o sea, ya se visora un panorama bastante negativo en lo que respecta al primer semestre. Hay que ver en el segundo semestre si la inflación resulta elevada en el primer semestre, pueden llegar a recuperar un poco en el segundo por la fórmula de ajuste que se actualiza con 6 meses de rezago. Pero de todos modos, si existe la recuperación esa a fin de año, no estamos hablando hablando de que van a posicionarse en una situación mucho mejor a la que terminó en 2018. Va a ser una situación con suerte igual o un poco peor a la de 2018. Cuando ocurren estos casos, en estas situaciones y contextos en los cuales estamos hablando de pérdida del poder adquisitivo, ya de 2 años, 2018-2019, ¿cuánto se tarda en poder volver a recuperar un poder adquisitivo postergado como el de los jubilados, siendo positivo y pensando que vamos a estar frente a un 2020 económicamente más estable? Y la prioridad, la cuestión número uno que tiene que resolverse en el país para que no solo el jubilado, todo el trabajador estable y de relación de dependencia, es una baja en inflación. De esa forma
se van a dejar de preocupar por no solo recuperar poder adquisitivo, sino también por empezar a ganar en términos reales salario. Que si baja la inflación tampoco es que repercute automáticamente, ¿no? No, Es todo obvio, estamos hablando de un círculo. largo plazo, no podría decirte a ciencia cierta cuántos años tendrían que pasar para que el jubilado recupere poder adquisitivo que viene postergándose por 2 años. ¿Han podido, con esta observación que han realizado, con este informe, por ejemplo, ver qué es lo que se posterga a la hora de, por ejemplo... ¿Qué resignan los jubilados? ¿Qué resignan? No, la verdad que no tenemos esas mediciones. Tendremos que ir caso por caso analizando cuáles son las prioridades de cada jubilado, pero bueno, la canasta básica de un jubilado no pasa por otra cosa que no sean medicamentos y alimentos y servicios, pero no podemos hablar de un jubilado que consume, no sé, electrodomésticos o otro tipo de bienes de la canasta. Ustedes el informe este lo realizan, lo han realizado ahora y tienen proyección cuándo de nuevo como para ver... Y realizamos otro en diciembre del 2018 para Sí, ver hace cómo... un poco más de un mes. Hace un poco más de un mes, para ver cómo había quedado la fórmula de la movilidad que tras un año de su implementación, y también nos arrojó un panorama bastante sombrío. En su momento habíamos estimado que los jubilados deben haber percibido un salario mínimo más, o sea, digamos como un tercer sueldo, un 13º sueldo en el año para poder posicionarse en la misma situación de 2017. Estábamos hablando alrededor en su momento de 9.500 pesos. Y en marzo de 2018 habían recibido un bono de 375 pesos en un caso y 750 pesos en otro caso. O sea, estaba bastante alejado de la realidad. Bueno, ya lo aclaramos, pero lo volvemos a decir. Esto también implica para las asignaciones. Asignaciones universales por hijo. La tasa de actualización es la misma para los 3 sectores que yo también mencionado: jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación. Sacando de contexto directo el informe, ¿cómo ven ustedes la economía en el país? Y la economía aún muestra señales negativas, tanto en sectores más pujantes o que se llamaban brotes verdes, como pudo haber sido el agro en su momento, por la frenada que repercutió el dólar, se lleva a frenar todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Entonces, sector que empieza a caer, sector que empieza a voltear otros sectores también. Hasta que no se posicionen las expectativas al alza y hasta que no haya señales certeras y que se recupere la confianza en todos los sectores de la economía, va a ser complicado volver a evidenciar signos de recuperación en la economía, pero nuestras estimaciones nos empiezan a arrojar que ya a partir del mes de mayo, cuando esté la cosecha gruesa de la campaña 2018-2019, se comiencen a visorar signos positivos. Y siempre la prioridad número 1, por ejemplo, por el caso de los jubilados, es que comiencen a dar señales positivas a la baja de inflación. Estamos hablando mes de mayo. Mayo, abril. El campo va a ser siempre... Y sí, el campo la acá mirada que es el uno motor tiene... de crecimiento de la economía argentina. Le gusta, a quien no le guste, el campo es el motor de crecimiento de la economía argentina y el sector más pujante. Sobre todo en las economías regionales y en el interior del país, el campo es el que tracciona al resto de los sectores. Muchos, cuando uno escucha, hablan y dicen no llegaron las inversiones que esperaba el gobierno nacional. Y sí, pero con una presión tributaria tan elevada y todavía con expectativas hacia la baja, era complicado un escenario de inversiones del exterior tan despampanantes como quizás hablaba el gobierno en su momento. Sí. Igual llegaron inversiones capaz en sectores más alejados de la realidad en la que vivimos nosotros, como puede haber sido, por ejemplo, el sector petrolero, minero, que tampoco impactan de lleno en la economía regional de Córdoba, por ejemplo, y nosotros las vemos pasar, pero han llegado no quizás en la magnitud en la que se especulaba. Antes de cerrar la nota, y económicamente la situación, ¿cómo ven Córdoba comparado con a nivel país? No, la verdad que Córdoba está bastante bien posicionada. Las finanzas públicas de Córdoba están sólidas, son sostenibles, son tan contundentes. Es una de las provincias, digamos, que está pujando mucho lo que es el gasto de capital. Entonces tiene la posibilidad hasta de endeudarse o adquirir crédito de afuera para poder realizar obras, porque lo que es el resultado corriente, digamos que es la diferencia entre los gastos corrientes que tiene la provincia de Córdoba, como son salarios principalmente,
y los ingresos corrientes está suprevitaria, entonces eso le da margen para aumentar el gasto de capital. Igual había una preocupación por parte del gobierno. Esta semana dieron a conocer que cayó la recaudación de ingresos brutos. Y bueno, ese es el talón de Aquiles, no solo en la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional también, sobre todo en un año en que está comprometido ante el FMI el objetivo del déficit primario cero. Si cae la recaudación y si la actividad económica no empieza a girar la rueda para que aumente la recaudación, estamos ante un problema que vamos a tener que ir después a golpear la puerta ante el fondo y ir a pedir un waiver o algo. ¿Otra vez? No, otra vez no, o ir a pedir una disculpa por no haber cumplido con el objetivo de déficit primario cero, que hasta ahora todo da a indicar de que se va a lograr cumplir, pero bueno, hay que esperar. ¿Está cumpliendo el país hasta ahora? Con mirada de economista te pregunto, ¿está cumpliendo el país con lo que le pidió el fondo que cumpla? Sí, tras el segundo acuerdo, que fue en septiembre, sí, en materia monetaria, con el apretón monetario, digamos, del aumento de la base monetaria, está cumpliendo, por lo menos el Banco Central está emitiendo menos de las posibilidades que tenía. Y en materia fiscal también, porque el 2018 terminó con un resultado primario de 2,4% cuando tenía como meta 2,7%. Ahí le quedó un margen de 0,3 puntos del PIB, lo cual también relajó un poco la meta de déficit primario cero para este año. Un poco menos exigente en 0,3 puntos del PIB.